invito que usted abra su Biblia, por favor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 31 al 35. Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35. Va a ser el texto del sermón de esta mañana. Que lleva por título Jesús y el reino de Dios. Jesús y el reino de Dios. Dice así la palabra del Señor. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos en una época de la iglesia especial. Algunas iglesias históricas también denominan como la Cuaresma. ¿Qué significa esto? Significa ni más ni menos que 40 días. Es una etapa de la iglesia donde se recuerdan 40 días antes de la Pascua, y el número 40 es un número muy especial en la Biblia. 40 días fueron los que estuvo Moisés en la presencia del Señor para recibir la ley. 40 días fueron los años, 40 años, perdón, fueron los años en que Israel pasó por el desierto. 40 días son los que el Señor Jesucristo estuvo ayunando, y la iglesia primitiva lo que hizo fue también tener un tiempo de reflexión, de autoexamen personal, de buscar en las Escrituras todas las bendiciones, las exhortaciones, los mandatos que el Señor Jesucristo tiene para su vida, hacer memoria en oración, en ayuno, de todo lo que Dios les había dado, y tener todo esto en cuenta para llegar al día de la fiesta de la resurrección del Señor, por un lado, llegar al día de la memoria del Viernes Santo, donde el Señor Jesucristo es crucificado, haciendo memoria de cuántas bendiciones hemos recibido, de cuánto Dios nos ha dado y qué hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que Dios nos ha bendecido, qué hemos hecho cada uno de nosotros. Por eso la lectura de hoy, el pasaje que tenemos hoy, nos va a llevar justamente a eso, a recordar las obras del Señor, exaltar el poder, la gloria del Señor y sus obras, de las cuales todos nosotros los que estamos acá, por eso estamos acá, hemos sido bendecidos, hemos sido alcanzados, y preguntarnos también qué hemos hecho nosotros con todas estas bendiciones, qué hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado, y qué hacemos nosotros con aquellos que necesitan ser alcanzados por la bendición de Dios, así como lo fuimos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros que ya lo recibimos para con todos los que todavía necesitan ser bendecidos, ser alcanzados por la bendición del reino del Señor? En primer lugar, quisiera hablar de los deseos que hay aquí en este pequeño párrafo. Hay grandes y profundas verdades para nosotros. En primer lugar están los deseos, que son deseos encontrados. Los deseos de un hombre como Herodes
del cual vamos a hablar ahora, y también los deseos de una ciudad como Jerusalén, de la que hablaremos más tarde. Pero también por el otro lado, y como punto central, los deseos del Señor Jesucristo, tanto para las personas como para las ciudades. ¿Se entiende? Deseos de personas en particular respecto de Jesús. Deseos de ciudades enteras, en particular respecto al mensaje del Señor Jesucristo. Pero también cuáles son los deseos de Jesucristo, tanto para las personas individuales, aún para aquellos que pueden ser enemigos, como para las ciudades que necesitan ser bendecidas, como esta en la que estamos nosotros, esta ciudad de Ramos Mejía. En primer lugar, quiero que usted me acompañe y vayamos a mirar los deseos de Herodes y la respuesta del Señor Jesucristo. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Para Herodes, un líder, un gobernante político religioso, Jesús es no solamente un enigma para él, sino también es una amenaza. Aquí nos encontramos con algunos fariseos que se acercan al Señor Jesucristo y le dicen que se vaya del lugar y que se aleje de ese lugar porque Herodes quiere matarlo. Esos son los deseos de Herodes respecto de Jesús. Los deseos de Herodes para con el Señor Jesucristo no son deseos de ser bendecidos, ni de recibir su palabra. Quizá quiere verlo, como dicen algunos pasajes, pero en realidad lo más profundo de su corazón en este momento para él es que realmente lo que él quiere para la persona del Señor Jesucristo es matarlo, es asesinarlo. No es la primera vez que personas en el nombre de Dios vienen y se acercan a los poderes religiosos en Jerusalén, a los poderes políticos en Jerusalén, trayendo el mensaje de Dios. Antes que el Señor Jesucristo fue la persona de Juan el Bautista, a la cual fue asesinado, fue decapitado. ¿Por qué? Porque exigió que los gobernantes ajustaran su vida a lo que es la palabra del Señor. En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en los versículos 6 hasta el versículo 9, tenemos allí lo que está sucediendo en el corazón de Herodes respecto también de Jesús. Y saliendo al hablar de Jesús, dice la palabra del Señor, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de estas cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, es decir, Juan el Bautista, el decapitado por él, ha resucitado de los muertos. Otros decían: Elías, el profeta, ha aparecido. Otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Herodes, como dije anteriormente, Jesucristo para Herodes es un misterio, es un enigma, pero también es un peligro. Por eso la pregunta: a uno lo hice decapitar, ahora me aparece otro que hace sanidades, curaciones, liberaciones. ¿Quién es este? Entonces intenta en ese momento verlo, pero acá vienen estos fariseos a enseñarle, a decirle al Señor Jesucristo, a advertirle: mira, vete
sal de aquí porque Herodes lo que quiere es matarte. Son muchas las personas para las cuales Jesucristo es un enigma, es un misterio, también una oposición a su vida. Y antes de querer ni siquiera escuchar al Señor Jesucristo, lo que intentan es alejarlo de su propia vida. Si pudiesen matar a Jesucristo, porque hay personas que en su nombre vienen a hablarle de Jesucristo, lo harían. Si pudieran hacerlo, lo harían. Estos son los deseos que no solamente Herodes tuvo respecto de la persona del Señor Jesucristo, sino también que muchas personas en el día de hoy tienen respecto de Jesucristo. Nunca lo han visto, pero escuchan su palabra. Y hay personas que se acercan en el nombre de Jesucristo a hablarles de Él, de su mensaje de perdón, de arrepentimiento, de salvación. Sin embargo, no solamente no quieren escucharlo, sino que realmente tienen una animosidad tan terrible respecto de la persona de Jesús y del mensaje de Jesús, que si pudieran, si lo tuvieran presente hoy en día, asesinarían a Jesucristo de la misma manera que Herodes quiere hacerlo aquí. Sin embargo, miremos en segundo lugar aquí, en este punto, cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo le da a Herodes. Le da a aquellos personas que le rechazan y que tienen hasta deseo de asesinarlo. No sabemos si los fariseos lo hacen para hacerle un favor a Jesucristo, el que se vaya y salve su vida, o en realidad es el mismo Herodes que no se atreve a matarlo y está enviándolo solamente para que se aleje. Sabemos que los fariseos nunca fueron grandes amigos del Señor Jesucristo, pero lo importante es que el Señor Jesucristo tiene dos clases de respuestas, una de palabra y otra de hecho. Dice allí la palabra del Señor. En el versículo 32 encontramos la respuesta del Señor Jesucristo para Herodes, para alguien que no solamente lo rechaza, sino que quiere asesinarlo. Y Él les dijo: id y decid a aquella zorra. Jesús sabe con quién está lidiando, y lo que al tratar de zorra a Herodes está diciendo: yo sé muy bien que Herodes puede quererme ver en algún momento, que ahora puede estar enviándolos a ustedes, pero sé que Herodes es un tipo astuto como una zorra, poco confiable como un zorro. Así que vayan y díganle lo que voy a decirles ahora, de las cosas que yo tengo que hacer, porque a mí no me inspira ninguna clase de confianza un personaje como Herodes. Poco confiable, engañador, astuto, traicionero, asesino, porque ya ha hecho asesinar y decapitar a Juan el Bautista. Yo sé muy bien, dice el Señor en esta palabra, ir y decir a aquella zorra quién es Él. Pero vayan y díganselo. He aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La respuesta del Señor Jesucristo a esta zorra, a este poco confiable, engañador, asesino, que le envía este mensaje, es un mensaje no solamente de un coraje y de un valor personal, sino de una bendición para las personas a pesar de las amenazas. A pesar de las amenazas de Herodes, de que él va a querer matar al Señor Jesucristo. Jesús dice: hay un ministerio, hay una obra de bendición que yo tengo que realizar hoy y mañana, frase que significa todos los días. Todos los días, no solamente hoy, sino mañana y también pasado mañana. Un mensaje y una obra
obra de bendición para los que están enfermos de enfermedades físicas, para los que están enfermos de enfermedades espirituales y aún para los que están tan enfermos ya muertos espiritualmente que necesitan salvación. Que yo lo voy a hacer a pesar de todas las amenazas que puedan provenir sobre mí de parte de este gobernante poco confiable, asesino, como Herodes. Hoy aquí echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, es decir, todos los días, y al tercer día termino mi obra. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo en el mensaje a Herodes? Que Él va a morir en la cruz, pero no porque Herodes lo mate, sino porque está determinado que Jesucristo tiene que pasar por la muerte. Y que la muerte del Señor Jesucristo no es el fin de la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Aunque haya un viernes, como se conoce hoy, si usted quiere, de Semana Santa, un viernes donde el Señor Jesucristo está crucificado, muerto, allí no termina la obra del Señor Jesucristo. Al tercer día, el Señor resucita y se completa la obra de salvación de las personas. Porque si solamente nos quedamos con el viernes y la crucifixión y no hay resurrección, entonces no hay poder de Dios que levanta a Jesucristo de entre los muertos. No hay Jesucristo el primogénito de entre los muertos. No abre el camino para todos nosotros a la gloria. El mensaje de Jesús a Herodes en estas pocas palabras es tremendamente importante. Vayan y díganle a aquella zorra: Él me viene a amenazar a mí de muerte. Ni la muerte puede terminar mi ministerio, mi obra de bendición para los enfermos, de bendición para los endemoniados, de bendición para los que se están yendo al infierno, porque el domingo yo resucitaré de entre los muertos. Hoy y mañana y todos los días sigo haciendo mi obra. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo, que le vaya diciendo a Herodes: vos me querés matar, pero ni la muerte misma va a terminar mi ministerio, porque me voy a levantar de entre los muertos. Hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Sabemos que Jesucristo, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es absolutamente importante que en un día y en un tiempo también como este recordemos un instante estas bendiciones que el Señor Jesucristo dice que hace y que sabemos que sigue haciendo, y que fue su respuesta a alguien que intentaba destruir su vida, alguien que no comprendía quién era el Señor Jesucristo, que intentaba verle, pero que rechazaba totalmente la presencia del Señor. Cuando Jesús habla del reino de Dios y habla de las sanidades físicas y habla de la expulsión de demonios y habla de la resurrección de entre los muertos, está diciendo: el reino de Dios ha venido con poder sobre este mundo, sobre las personas. Y las personas son bendecidas con sanidades espirituales, son bendecidas con expulsión de los demonios, son bendecidas con la salvación. Y Jesucristo expulsó demonios y sanó a personas de todo tiempo y lugar. Expulsó demonios en la sinagoga misma, sanó personas en las casas, echó fuera demonios en medio de las tumbas. No hay lugar, no hay momento para que la presencia poderosa de Jesucristo y el reino de Dios vengan sobre la vida de la gente. ¿Me entiende? Debemos creer esta verdad. Debemos buscar esta verdad. Para eso vamos a ayunar también. Debemos afincarnos, debemos fortalecernos. No hay poder
Señor Jesucristo para sanar a una persona cuando en su soberanía lo dispone. No hay poder más grande que el del Señor Jesucristo para librar a las personas que están endemoniadas, poseídas, afligidas por espíritus demoníacos. Y no hay tampoco lugar para que Él lo haga. Lo puede hacer dentro de un templo, lo puede hacer adentro de un hospital, lo puede hacer en una casa. Lo puede hacer en la vía pública en la que yo mismo he participado y lo he vivido. Como la estación de Flores. No hay lugar, no hay poder más grande que el del Señor Jesucristo, ni lugar en donde Él no puede ejercerlo. Pero nosotros tenemos que creerlo, tenemos que buscarlo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 33, sígame por favor, y usted verá que estas verdades que acabamos de decir fueron reales en su ministerio, y es un poder y una presencia del reino de Dios que, si somos creyentes, tenemos que saber que sigue vigente hoy en día. Insisto con esto, sigue vigente este poder hoy en día. Amén. Amén. Capítulo 4 de la palabra de Lucas, versículo 33, estaba en la sinagoga. ¿Dónde estaba? En una campaña, en un estadio. En la sinagoga. Muchos se escandalizarían cuando esto ocurre a veces dentro de, salvo en iglesia de tipo pentecostal, pero si ocurre dentro de otro tipo de iglesia, parecería que esto no puede ocurrir. Dios es todopoderoso, es soberano, actúa donde Él quiere y como quiere. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. ¿Por qué? Llamo su atención a esto, que no le hizo ningún daño. ¿Por qué? Porque si quién lo hubiera hecho. He visto personas endemoniadas que los han tirado contra la pared. He visto endemoniados levitar. Es decir, estar suspendidos en el aire. No me vengan, por el amor de Dios. Muchos teólogos de Facebook o de Internet que jamás en su vida han presenciado ni tenido que enfrentar estas potestades espirituales, que esto no existe, que esto era para el primer siglo, no ocurre. La obra de Jesucristo de libertar a personas con problemas serios de posesión o de influencia demoníaca es una obra de misericordia, una obra de sanidad, una obra de amor. Dice la palabra: grandes cosas hace el Señor cuando alguien es liberado del poder de los demonios. Dice allí el verso 36, y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder mandan a los espíritus inmundos y salen. Versículo, en el capítulo 4, versículo por favor 38. Dice allí la palabra del Señor: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre, le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Sanidad física. Alguien que tiene un problema de sanidad física. Dios sigue teniendo este poder. El reino de Dios sigue viniendo con poder sobre la vida de las personas para sanar sus enfermedades físicas. Versículo 40, sanó a multitudes, o ejerció su ministerio de sanidad espiritual, de liberación de demonios y de enfermedades físicas en medio de multitudes. Verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, fíjese, de diversas enfermedades, enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, no al curandero. ¿Me entiende? No lleve sus
hijos a los curanderos, ni a los brujos. Usted dirá, pastor, está hablando de la iglesia, sí, pero tengo muchos años en ministerio. Y me he encontrado con sorpresas, con personas que van a la iglesia, que tienen problemas y en lugar de venir a la persona del Señor Jesucristo, se van a cualquier otro lugar. Total, pastor no me ve. Los ancianos de la iglesia no se van a enterar. Pero Dios nos ve. La palabra del Señor nos enseña a que es a Jesucristo que hay que traer, porque el reino de Dios viene con poder sobre estas personas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Acompáñeme a Lucas capítulo 8, por favor. Sanidades, expulsión de demonios dentro de una sinagoga. Lo que sería una iglesia hoy. Sanidades físicas en una casa, como la casa de Pedro. Sanidades físicas y espirituales en la expulsión de demonios a la noche, porque multitudes vienen a Él para ser sanados de diversas enfermedades. Lucas capítulo 8, verso 37 al 39. Dice la palabra del Señor allí. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. Escuche bien, mire qué maravillosa esta palabra. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero mire el versículo 27. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, que es este que ha sido libre desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, entre las tumbas, en el cementerio. Jesús tiene poder. Y no hay amenaza posible para el Señor Jesucristo. La amenaza para Él es que salga y se aleje porque hay alguien, un humano, que quiere matarlo y que quiere detener su ministerio. Y el Señor Jesucristo le contesta no solamente con una palabra, sino también con los hechos que Él ha venido haciendo y los que va a continuar haciendo. Tú me amenazas, pero yo todos los días voy a seguir ejerciendo el ministerio que tengo que hacer, hoy y mañana, todos los días. Todos los días. Voy a seguir orando por los enfermos. Voy a seguir echando fuera demonios. Y aún ni la muerte misma, que no va a ser porque alguien me la provoque, dice Jesús, sino porque está escrito que así debe ser, va a poder impedir mi ministerio de bendición, que el reino de Dios y todo lo que significa, y toda la bendición que significa que el reino de Dios venga sobre la vida de las personas, alguien se interponga sobre ello. Sanidades físicas, expulsión de demonios, salvación por medio de la cruz, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, toda esta es la respuesta que el Señor Jesucristo tiene para alguien que le amenaza solamente de detener su ministerio, sino de llegar hasta la muerte misma para pararlo. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 21, 20 y 21. Allí el Señor Jesucristo describe brevemente, en pocas palabras, este reino de Dios que trae bendición sobre las personas. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Pero el verso clave que quiero dejarles en este punto: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido entre vosotros, en todo lugar y en todo tiempo, entre las tumbas, en la sinagoga, en una casa, en medio de las multitudes. El reino de Dios hace su presencia en la persona, el mensaje y el poder del Señor Jesucristo. La pregunta que nosotros debemos hacer es: ¿recibimos nosotros también estas bendiciones de parte de Dios? Si estamos enfermos, ¿buscamos de Dios también nuestra sanidad? No está mal ir al médico, buscar un diagnóstico, pero en nuestra fe, en el Señor Jesucristo, nuestro médico amado, Jehová Rafa, nuestro sanador, tenemos nosotros esta expectativa de ser alcanzados por el reino de Dios. O el reino de Dios es simplemente algo que se predica, algo que se escribe, libros que se escriben, lecturas que se leen, o es un poder que Dios sigue actuando, teniendo y ejerciendo hoy en día sobre las personas. Buscamos de Dios en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Aquí hemos leído un pasaje que trajeron a él al caer el sol enfermo de diversas enfermedades, de diversas. No nos dice cuáles, pero sí nos dice que son diversas, de distinto tipo, pero fueron y buscaron de Dios. Buscaron que el reino de Dios en su poder trajera su poder sobre esa enfermedad para que fuera sanada. Dios es soberano. Algunos son sanados, quizás otros no. Pero nuestra obligación y nuestro deber es, en primer lugar, buscar sin cesar esta bendición del reino de Dios sobre nuestras enfermedades, sobre nuestra salud. Que venga ese poder sobre nosotros y seamos libres, seamos sanados. Si hay aflicciones espirituales, quizá no porque usted haya ido a algún lugar, pero quizá parte de la familia tiene contacto con el ocultismo, tiene contacto con personas del satanismo, convive con ellos. Y hay una atmósfera en que no solamente está un cristiano, sino también conviven otros que son servidores de Satanás, que van a curanderos, que van a brujos, que van a adivinos. Y entonces su vida y la vida de su familia es afectada. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos esa bendición de parte de Dios, del reino de Dios en la persona de Jesucristo, de que seamos libres de todo eso. Dios tiene poder. Dios sigue teniendo poder. No solamente para librarnos de enfermedades, sanarnos de enfermedades, sino también para librarnos de las potestades espirituales que están afectando nuestra vida. Algunos dicen por allí: pero yo soy un cristiano, voy a la iglesia, a mí el diablo no puede hacerme nada. Yo le diría que relea por favor el Nuevo Testamento. Y si puede leer en el Antiguo Testamento Job, los primer capítulo y 2 también. Porque usted va a ver que por más bien que se porte, y yo no sé lo que puede pasar. Job se portaba bien, era un hombre justo. Sin embargo, fue tocado. No su vida, pero sí sus bienes. No su vida, pero sí sus hijos.
No su vida, pero aún su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Pero ¿por qué si yo no he hecho nada? Hay cosas que no entendemos, que las comprenderemos cuando estemos en la gloria con el Señor. Si nada pudiese ocurrir, ¿por qué todas las exhortaciones que encontramos en todo el Nuevo Testamento sobre demonología? El diablo, dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted es cristiano y no el diablo puede oponérsele a su vida ni hacerle absolutamente nada, entonces ¿para qué va a estar escrita la palabra santa de Dios? Le dice que usted tiene que cuidar su vida. Algunos se toman de un pasaje de Primera de Juan. El diablo no le toca, deberían estudiar un poco mejor el griego, porque el idioma allí significa no que no le va a quitar la salvación, dice que no dice que le va a quitar la salvación, pero sí está abierta la puerta. Si usted no anda en el buen camino en tocarle, usted es Dios, y Dios no lo va a abandonar. Pero si usted ha buscado el lugar de Dios, ha buscado otro lugar, o está siendo influenciado por personas que están vinculadas al ocultismo, pues su vida va a ser afectada. Efesios capítulo 4, no le dé lugar al diablo, dice. Una carta a los creyentes, no al que no cree, no al pagano, no al que nunca creyó en el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué significa la palabra lugar? Avenida. Significa avenida, lugar, calzada. Es decir, usted puede ser creyente, puede venir a la iglesia, puede estar leyendo la palabra, pero si por allí en algún momento de su vida usted le abre la puerta, por la razón que sea, las tentaciones que hemos hablado el domingo pasado, la imprudencia de la que hemos hablado el domingo pasado, son las avenidas, son las calzadas, son las ventanas por las cuales el enemigo entra en su propia vida. Por tanto, lo que debemos estar nosotros en este tiempo es reflexionando sobre nuestra vida a la luz de lo que la palabra del Señor nos dice que Él ha hecho y que sigue haciendo. El reino de Dios tiene poder. Dios tiene poder en la persona de Jesucristo para seguir sanando. Dios tiene poder para seguir echando fuera demonios hoy. Amado, no crea a todo el que le dice esto era para el primer siglo. Amado, usted lo ve aquí o no. Por el amor de Dios. Veo tantas cosas escritas en internet. Parece que nadie sale de su cubículo en la habitación leyendo en internet. Salga a la calle, métase en los lugares, en la calle, en la vía pública, en el mundo y vea la obra de Satanás. Y entonces ahí quiero ver si tiene toda la fe posible y si verdaderamente es un creyente en la palabra, si cree que Dios tiene poder para salvar a un endemoniado, si cree que Dios sigue teniendo poder para liberarlo de los demonios, sanarlo y encima hacerlo un predicador como este. Ve y cuenta ya los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Acaba de estar desnudo entre las tumbas y Jesús lo transformó en un predicador. ¿O no? Y la palabra dice que Él fue y predicó. Y dice también que Él quería seguir a Jesucristo. Entonces, ¿cómo no voy a creer en esto? ¿Cómo no vamos a creer en este poder? Está el poder. Se me va la hora y no quiero que pase cuando me conozcan. Está esta oposición, esta postura que algunos tienen con respecto al reino de Dios, ¿me entienden? Y con respecto a la persona de Jesucristo, no a la religión, no a la iglesia, no al pastor, sino a la persona de Jesucristo y al reino de Dios. Los que tienen oposición y si pudieran matarían al Señor Jesucristo, pero está la respuesta de Jesús. Tú sigues amenazando, pero hoy y mañana
y pasado mañana yo sigo haciendo mi obra. Y esta debe ser la postura suya. Mirad si nosotros hemos recibido, tenemos fe para recibir de parte de Dios toda esta bendición enorme que Dios tiene para nosotros, de ser alcanzados nosotros y nuestras familias por el poder de Jesucristo y el reino de Dios viniendo por nosotros. Pero también pensar en otros que hoy le amenazan a usted, no quieren escucharle, quizás no le dicen no venga a casa porque te voy a matar, pero quizás le dicen sencillamente no vengas, no me cuentes nada, no quiero hablar de Jesucristo. Y usted va con la Biblia, y usted va con el Nuevo Testamento, y va con el folleto y el tratado, y quiere hablarle de Él, de Jesucristo, de que usted tiene una vida nueva, de que Jesucristo le ha liberado de demonios, que le ha transformado en un predicador, en una predicadora, que tiene vida nueva, y la otra persona le dice, no quiero escucharte. ¿Qué va a hacer? Jesucristo tiene la respuesta para nosotros. La respuesta de Jesús es la misma que tenemos que tener nosotros. Usted no le va a decir que es una sorda porque no va a entrar más en su casa. Pero sí le puede decir perfectamente como dice la palabra del Señor. Hoy y mañana este ministerio que Dios me ha dado de ser testigo de Jesucristo, testigo de su poder, sigue vigente. Y aunque tú me eches de casa, si es un familiar, y aunque tú no quieras hablar más conmigo, si es un amigo, y si en este barrio no me quieran escuchar, mira, en mi barrio hay gente que no la saluda más, ni a mi mujer ni a mí, como doña. ¿Por qué? Porque hemos hablado de Jesucristo, y cuando nos hemos puesto firmes, si vamos a tu casa vamos a hablar de Jesucristo y vamos a orar. No, en casa no, bueno. Nueva era no, Autoayuda tampoco. Porque el reino de Dios no es autoayuda. No es que nos juntamos todos y repetimos los 12 pasos tampoco. Es poder. Y si alguien no le quiere ver, pues usted puede afirmarse en la palabra del Señor y responder como Jesucristo. Yo voy a seguir predicando. Yo voy a seguir pidiendo a Jesucristo que sane tu vida. Voy a pedir a Jesucristo que siga buscándote por su poder, por el poder de su Espíritu Santo, para que seas libre de los demonios. No tenga temor en decirle eso. Y voy a buscar que la salvación de Jesucristo lograda en la resurrección de Él en la cruz del Calvario alcance también tu vida. Y aún ni mi propia muerte puede terminar con eso. ¿Sabe por qué? Porque gente oró por mí. Y aún cuando esas personas se murieron, la salvación llegó a mí casi 10 años después. Lo que usted hace hoy, de orar por otros, por su sanidad, por su salvación, por su liberación, ni la muerte suya, ni la mía va a terminar. Está delante de Dios. Y Dios en su soberanía va a orar. Y va a alcanzar a esas personas. Este es un tiempo de reflexión. Si estoy dispuesto a recibir yo tanta bendición que el reino de Dios tiene para mí, Dios sigue sanando. Mira, ayer fuimos con mi esposa al supermercado, que está a varias cuadras de mi casa, y fuimos. Dije, vamos en coche, como siempre. Ya le va a escuchar hablar a ella, testificar. ¿Qué dijo mi esposa? Vamos a ir caminando. Y fuimos caminando. Y usted la ha visto cómo estaba mi esposa hace varias semanas, doblada en dos, sin poder caminar. Sin embargo, hoy camina. Hoy camina. Y yo sigo creyendo en ese poder de Dios
para tocar nuestras vidas. Está respecto del reino de Dios la posición de personas de oposición a Jesucristo. Y la respuesta que Jesús le da: yo voy a seguir mi camino. No importa la amenaza, ni aún la de muerte, porque ni la muerte misma puede terminar mi ministerio de bendición, en sanidades, en liberaciones y en salvación. Todo sigue estando disponible hoy, amados. Hoy Dios sigue sanando. Hoy Jesucristo sigue liberando a personas endemoniadas. Hoy Jesucristo sigue salvando. Pero también están la posición que tienen algunas ciudades respecto del reino de Dios y la persona del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, donde estamos. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí tenemos los deseos de Jesús. Antes vimos los deseos de Herodes, una persona, pero acá tenemos los deseos de toda una ciudad en contra de Jesús, pero también los deseos de Jesús respecto de esa ciudad. Y el deseo de Jesús, dicho en sus palabras, es el de salvar esta ciudad, salvarla, a pesar de que el deseo, la respuesta de Jerusalén a Jesús es la de: no quiero saber nada contigo. Llamo su atención a que aquí la palabra nos habla de toda una ciudad. De toda una ciudad. Y esto no es una metáfora. Hay toda una ciudad, es una ironía esto, porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Es el lugar donde Dios estableció, el lugar donde va a estar el templo, donde su nombre es invocado, donde desde todo lugar vendrían a adorarle. Pero el deseo de Jerusalén es no querer saber nada de Jesucristo. ¿Cuántas veces, dice el Señor Jesucristo, quise, expresando su deseo, juntar a tus hijos con este amor tan maternal que él describe como la gallina y los polluelos, como la gallina y sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Le llamo su atención en que la palabra hay un énfasis, un punto de exclamación, de rotundo no de la ciudad entera de Jerusalén de recibir a Jesucristo. Pero hay en estas palabras de Jesús denuncia profética, hay compasión y también hay una palabra de juicio para ellos. Hay una denuncia de lo que la ciudad de Jerusalén ha hecho hasta el momento con todos los que Dios envió a la ciudad. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús los denuncia proféticamente aquí también a la nación, a la ciudad, de Jerusalén, por todos los hechos a lo largo de la historia, de lo que ha hecho Dios por amor a la ciudad de Jerusalén. Uno y otro
otro profeta fueron enviados a la ciudad de Jerusalén con el mensaje de Dios, de amor, de perdón, de compasión. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén los apedreó, los mató, los asesinó, terminó con la vida de Juan el Bautista y ahora está esperándote por medio de Herodes terminar con la vida de Jerusalén, que luego, de Jesucristo, que luego va a ocurrir. Mensaje profético, un mensaje de denuncia. Jamás podrás decir, Jerusalén, que Dios no te ha amado. Jerusalén, jamás podrás decir que Dios no te ha hablado. Jerusalén, jamás podrás decir que Dios no te ha enviado personas para tu perdón, tu sanidad, tu salvación. Jesús tiene también palabras de compasión y de amor, no solamente de denuncia. Y aquí la iglesia debería tener atención, porque muchos quieren ser profetas, pero pocos sacerdotes. Muchos quieren tener la palabra de juicio, pero pocos quieren doblar sus rodillas para interceder por el que ha caído. Y aquí tenemos esta palabra maravillosa de Jesús, primero de denuncia, pero también de amor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces, a pesar de que se te habló una y otra vez, se te enviaron profetas una y otra vez, y a pesar de que los mataste, los apedreaste, vine yo mismo? Y aquí se describe que Jesús no es la primera vez que viene a Jerusalén, ni le ha hablado a Jerusalén. ¿Cuántas veces dice Jesús, yo vine y quise reunir a tus hijos como una gallina cuando junta sus polluelos bajo sus alas? Y no lo hiciste. Mensaje de profético, de denuncia, pero también mensaje de compasión, de amor, y también un mensaje de juicio. Y el juicio no es solo condenación, es un llamado también al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor aquí: he aquí vuestra casa, verso 35, se dejada desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra de juicio también es una palabra de esperanza. La palabra de juicio frente al que rechaza, como Jerusalén, al que no quiere oír, después de repetidas veces que se le llamó al arrepentimiento, a la salvación, a la paz, a la reconciliación con Dios. El mensaje de juicio también es un mensaje de esperanza, de que aquel que escucha el juicio se arrepienta, de aquel que escucha lo que va a acontecer, por el poder del Espíritu Santo pueda arrepentirse. Pero todo tiene que ir junto. A veces escuchamos solamente la denuncia, tu vida es de tal manera, y a veces escuchamos solamente el mensaje de amor. Bueno, Dios te ama, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas. No hay arrepentimiento, y sin fe y sin arrepentimiento no hay salvación. Y otra vez nos encontramos en la vida de la iglesia y sus predicadores solamente el mensaje de juicio, de condenación. Pero el mensaje de condenación, el mensaje de juicio, es un llamado también de esperanza, que la ciudad cambie. ¿Qué dice el libro de Jonás? Fue enviado a una ciudad como Nínive y anunciarle a la ciudad: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mensaje de juicio. ¿Pero qué ocurrió? Nínive se arrepintió.
y ayunaron hasta los animales. No le gustó a Jonás. Muy compasivo parece que no era. Pero sí le gustó a Dios. Y este debe ser, amados, también nuestro mensaje en esta ciudad. Ramos Mejía, ¿cuántas veces te hemos llamado? ¿Cuántas veces visitamos tus casas? Te entregamos el Evangelio. Recorrimos tus calles, tus hospitales. Vimos tus personas, tus habitantes. Te hablamos de Jesucristo, del arrepentimiento, de la salvación. Y no quisiste. ¿Sabe cómo llaman esta ciudad? En los círculos de pastores o de iglesias. El cementerio de los pastores. Los que viven acá hace muchos años, dígame cuántas iglesias nuevas vio abiertas en los últimos 25 años. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una sola. Y dígame cuántas se cerraron. Ni los herejes de la Iglesia Universal del Reino de Dios han venido acá. ¿Se equivoca este pastor? Es Sodoma y Gomorra en miniatura. Pero acá estamos. Acá nos puso Dios. Y acá seguimos. Porque el mensaje de salvación, el mensaje de juicio, también un mensaje de esperanza. Porque si bien no toda la ciudad, hay algunos que sí, que hay fruto, y sus hijos están dando fruto. Por eso, la pregunta que debemos hacernos nosotros también, ¿quién es nuestra Jerusalén que no quiere oír de Jesucristo? Para nosotros es nuestra ciudad, en donde estamos. Pero aún donde estamos, y a pesar de que la ciudad completa es poco o nada lo que quiere saber con el mensaje de Jesús. Algunos Dios salva, Dios busca y Dios lo transforma. Y esa debe ser también nuestra esperanza. Debemos sentir este deseo de Jesús, aunque no nos quieran ni las personas ni la ciudad. Debemos sentir en nuestro corazón este deseo de que el reino de Dios les alcance. El reino de Dios con poder. En una iglesia bautista en el centro, no la del centro, en Flores, alguien dijo de este pastor, cuando me mencionó una persona, ese dio vuelta a la iglesia, agarró la iglesia donde lo mandaron como pastor y estaba todo tranquilito. Ahora miren lo que es. ¿Qué es lo que es? Personas sanadas, endemoniados liberados. Eso es lo que es, y eso es lo que molesta. Y hasta miembros de la iglesia les molesta. ¿Por qué? Porque se altera, se exhorta a cambiar de vida, se denuncia el pecado, el poder del reino de Dios viene contra las personas. Dicen, ese tiene una iglesia que es una cajita de zapatos. Sí, pero venite a la cajita de zapatos. Y vamos a ver si el reino de Dios no obra. Y vamos a ver si Jesucristo es solo para la clase de escuela bíblica o Jesucristo tiene
en personas y como cuerpo entero la persona y el mensaje del Señor Jesucristo. Pero nosotros seguimos y debemos reflexionar. Somos como Herodes. Tenemos personas conocidas como Herodes, que si pudieran hasta matarían al Señor Jesucristo. Podemos ver a esta ciudad como Jerusalén, con el amor con que Jesús la vio. Podemos sentir amor por esta ciudad como sintió Jesús y seguir yendo una y otra vez para tratar de encontrar y reunir a los hijos de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Y si tiene alguien para hablarle, háblele como si fuera que estuviera hablándole a la ciudad. ¿Cuántas veces te he hablado de Jesús y no quisiste? ¿Cuántas veces te he hablado del amor que Dios tiene para vos? De la vida nueva que Dios tiene para vos. De la salvación que Dios tiene para vos. Y no quisiste. Tu casa, tu vida en algún momento quedará desierta. Sin nada. Busca a Dios mientras puedas. Y no cuando sea tarde. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras está cercano. Nuestra denuncia debe ser acompañada por amor. Y nuestro amor debe ser acompañado por una palabra, una de exhortación fuerte, pero no de una condenación, sino de esperanza. De que esa persona, familiar, amigo, vecino, cambie. Como Nínive cambió. Como el apóstol Pablo cambió. Como cambió usted. Como cambié yo. Como cambiamos todos. El reino de Dios sigue vigente hoy. Y usted y yo debemos proclamarlo. Amén.